durante 10 años dicho que, digamos, Argentina tendría que bajar impuestos para recaudar más, lo cual es correcto por aplicación del AFER, Ujú. y diciendo que los que gobiernan dicen que no hay efecto Laffer porque son todos corruptos y demás. Entonces, son cosas que desafortunadamente dan para pensar, por más que uno no quiera, ¿no? Bueno, porque, a ver, recordemos que él llega y sube del 7,5 al 17,5 el impuesto país, ¿correcto? Correcto. En el proyecto de ley, no me acuerdo si estaba en la ley ómnibus o en el DNU, el intento por subir el impuesto a los combustibles, perdón, derecho de exportación y extender, subir para los de la soja, derivados de soja, y extenderlo a todos los productos. El otro fue, espérate, ¿qué otro impuesto? Fue Bueno, impuesto a los automóviles de lujo. ese me había Lujo, olvidado, el impuesto a lujo, los automóviles de sí, lujo, lujo correcto. entre comillas, porque no son mucho lujo. Después fue el, digamos, el impuesto a los combustibles. Y lo Combustibles, último es la reversión de ganancias, que bueno, obviamente depende del Senado. Y de vuelta, a ver, y tiene su justificación. Lo que yo digo respecto de ganancias es que tenemos dos problemas. Primero, es verdad que la reforma de Massa fue mala, pero Javier votó a favor, digamos. sí, sí. Entonces, lo que no cierra mucho es decir, en octubre o noviembre estabas a favor, estás en contra, es un poco exótico, pero yo creo que esa reforma estuvo mal, o sea, es cierto, estuvo mal. El tema es que yo creo ahora, y de hecho nosotros presentamos un proyecto en ese sentido, es si ya ibas a subir ganancias y estaba acordado con los gobernadores, hubiera sido preferible que sea parte de una reforma tributaria integral y no solamente vuelvo a la cuarta categoría de ganancias y no hago más nada, digamos. Sí, sí, pero yo agregaría uno más, si me permitís, no sé si, yo lo veo como un impuestazo detrás del tarifazo, porque yo, por ejemplo, vivo en Olivos, ¿no? Sí. Y me llegó la cuenta de luz, vos tenés dos grandes rubros ahí que te cobran, uno es el cargo fijo, que es lo que te cobra de NOR por traerte la luz hasta tu casa, y después tenés lo que consumís de kilowatts, ¿correcto? Correcto. Eh, Muy bien, ahí yo consumí menos. En esta me vino un rubro aparte que me dice documentos anteriores. Entonces me fijé atrás y era que me estaban cobrando impuestos, consumos que no habían sido registrados anteriormente. Un invento, vamos por otra forma, ¿no? Ahora, dentro de todo hecho, donde el cargo fijo aumentó un 189% y 180 y pico por ciento, no me acuerdo ahora exactamente el porcentaje, el kilowatt, que me parece bien, tengo que pagarlo. Ahí hay un tema que tenés colgados un montón de impuestos. Tenés Sí, sí, impuestos sí. nacionales, provinciales, tasas municipales, fideicomisos, tenés un montón. Entonces, Es un poco la viveza que se da en muchos lugares, de, digamos, no discriminamos los impuestos y sobre el monto total te pongo un impuesto adicional. Acá hay una discusión siempre, acá en Estados Unidos, donde vos, digamos, hay restaurantes ahora que te incluyen el servicio. sí, Entonces, te dan la cuenta, sale, por ejemplo, $100. Te sí, ponen el servicio 18, o sea, son 118. Y después sí. te ponen el impuesto a las ventas, el VAT, 7% sobre 118. En Ah, cambio, antiguamente cuando vos ponías tu propina, a vos te venía $100 de cuenta, más 7, 107, el impuesto se aplicaba en total a la cuenta, pero no a la propina, y vos después ponías tu propina. Entonces, muchas veces el orden de los factores altera el producto, en definitiva, y esto es lo que pasa con los impuestos sobre el servicio público. No debería, el gobierno no debería beneficiarse con el aumento del precio de las tarifas, digamos. En definitiva, es un tema de las productoras de energía o lo que sea, ¿no? claro, debería poner digamos, un monto fijo sobre lo que, digamos, por unidad, por propiedad. Pues si te meten el 21% de IVA, más no sé cuánto de tasa, del 6% de tasa de, ¿cómo se llama? Municipal, más el provincial, más no sé cuánto, te suma un montón de guita, ¿eh? Y, Después y aparte la realidad es que a ver, dos de los problemas que tiene el sistema tributario argentino en general, y esto no es culpa de Javier, digamos, no, no, te diría más. Tres de los problemas que tiene el sistema tributario es, primero, que no es un sistema, sino que es un régimen tributario con superposición de impuestos sin ningún tipo de lógica. No es que alguien vino y creó un sistema que, nos guste o no, tiene lógica. El argentino no tiene ninguna lógica.
Ese es el primer punto. El segundo punto es que, como dije recién, hay superposición de impuestos. O sea, vos vas a pagar un litro de nafta y tenés el impuesto al valor agregado, más los impuestos al combustible, más un montón de impuestos más. Y en tercer lugar, te los esconden. Entonces, vos nunca sabés cuándo terminás de pagar. Ahora hace un poco, unos años que empezó esta tendencia, de hecho, surgió de varios economistas liberales, de transparentar que prácticamente cualquier producto o servicio argentino tiene un 50% de impuestos. Cuando vos compras un auto, en realidad compras dos, Sí, etc. Esas cosas no se comentaban hace 10 años, hoy la gente lo tiene claro, está bueno eso, y creo que Argentina, más allá de bajar impuestos, debería simplificar el sistema, que tenga lógica y que sea transparente lo que uno paga de impuestos. sí, y ahí vamos a propuestas más que a... Sabemos que es un caos el sistema tributario argentino. Y es más caos por la coparticipación federal, Sin inclusive. ninguna duda. Sin Y ninguna duda. además, viste que los impuestos, en realidad, cuando vos ves cómo es la materia de distribución, es un caos fenomenal. Porque un porcentaje derivaba para no sé dónde, el otro se coparticipa, el otro se lo deriva a no sé qué la construcción de no sé qué cosa. Es que de vuelta, el tema ahí es la falta de transparencia. O sea, nadie sabe a dónde terminan los impuestos. Entonces, Claro. no es cierto, por ejemplo, que vos eliminás el Inca, por ejemplo, y entonces no se cobra más impuesto al cine, porque en realidad el impuesto al cine también va para otros lugares, y el Inca recibe impuesto a otro lado. Entonces, es todo un entramado, parece el propósito, para que nunca se pueda resolver. Bien. Yo me inclino, a ver, en muchos lados te dice, bueno, sí, el impuesto a las ganancias, bueno, qué sé yo. Yo la verdad es que el impuesto a la ganancia lo detesto, porque en realidad es progresivo. A ver, si yo Ese lo es el entiendo problema del bien, impuesto. Ese es el ¿cómo? problema. Que ese es el problema del impuesto. No es tanto el impuesto a la ganancia que el problema, sino el problema es cómo se cobra. Vos estás castigando al que más gana dos veces, digamos. O sea, por un lado le cobras un impuesto más alto porque, aunque fuera la misma alícuota, sería más alto que todos porque gana más plata, pero encima le Mm, pones más alícuota como si fuera malo ganar plata. O sea, esto lo hablamos siempre con Lacha, si yo pienso que fumar es malo, le pongo un impuesto. Pienso que jugar es malo, le pongo un impuesto a la apuesta. Si pienso que tomar alcohol es malo, le pongo un impuesto. Ahora pareciera que el gobierno piensa que ganar plata es malo y por eso le pongo un impuesto. Yo creo que un impuesto a las ganancias debería ser flat, es decir, debería ser la alícuota que sea, 15%, 20%, que es más que suficiente, y para todos igual, y se acabó el tema, digamos. Exacto, aunque si yo gano un 10% más, pagaré el 15% sobre ese 10% más que gané. Exacto, Y si el otro exacto. gana un 20% más, pagará el 15% sobre el 20% más que ganó. Pero acá, si vos ganas un 10% más, te cobran un 15% más. Si Es que hay ganás un momentos 20% más, te cobran un 35%. Esto te genera dos cosas. Primero, que de vuelta, falta de información. Vos en Argentina en este momento, con la última reforma, tenés 9 alícuotas distintas de impuestos a ganancias. Y en segundo lugar, en cada alícuota se genera un incentivo a cierto dinero de no ganar más. Entonces estás generando que la gente gane menos para pagar menos. O sea, hay un momento en las alícuotas, eso es mucho más claro en relación de dependencia, te aumentan el Sí, sueldo y hay veces que te aumentan el sueldo y te queda menos en la mano por el impuesto. claro. Entonces no te conviene. Mirá, en la época del kirchnerismo, yo decidí dejar de hacer actividades que me generaban facturación, porque me convenía no hacerlas y facturar menos para entrar a una categoría más baja. Exacto. O sea, mi ingreso marginal era menor al costo marginal impositivo que tenía por haber laburado más tiempo. Sí, o sea, cuanto más laburabas, menos ganabas. Sí, Era, sí, llega un punto que eso justamente es cuando Reagan hace su campaña presidencial basándose en la curva de Laffer, lo que sí, decía era exactamente esto, porque él no se basaba tanto en los impuestos, lo que él decía textualmente era el sistema impositivo, él no hablaba de recaudación, no decía bajemos impuestos para recaudar más, lo que él decía era el sistema impositivo americano está armado de tal manera que para la gente, la gente no tiene sentido para salir a trabajar, está mejor en su casa, digamos. sí. Y así fue toda la campaña presidencial de Reagan. O sea, realmente el sistema tributario dice mucho sobre un país. Bueno, recordemos que en esa época, para las corporaciones, si yo mal no recuerdo, Jimmy Carter lo había llevado el máximo al 70 y pico % del impuesto. Era No, algo así. sí, antes ¿Sí? estuvo en Inglaterra, llegó a estar en el 95% en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y los Que es una Beatles locura.
los Beatles se mudaron de Inglaterra por la carga impositiva. Unos Sí, se sí. fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Suiza, no me acuerdo ahora muy bien. Sí, pero se fueron por la carga impositiva que tenían. Y Bueno, en Francia se fueron, uno se fue a Rusia, que es ¿cómo se llama? El actor este cómic, el sí, Gerard comediante, Depardieu. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, claro. Porque Rusia tiene flat tax. Tiene flat tax. Los países comunistas, a diferencia de lo que uno tiende a pensar, los ex países comunistas en general tienen impuestos bajos. Pues los países comunistas, obviamente, tienen un montón de restricciones, pero el impuesto, el componente de impuesto es bajo en general. Sí, Ahora, todo esto que estás mencionando, bueno, de Gerard Depardieu, etcétera, los otros ejemplos, tiene que ver sí, con la competencia fiscal entre países, que es una de las generadoras de las mudanzas internacionales. Fíjate que hoy en día, hace poco tiempo, Jeff Bezos se vino a vivir acá a la Florida desde California. Elon Musk, el amigo de Javier, se fue desde California a Texas también. Bueno, uno de los inventores de esto de la mudanza era uno de los Rockefeller, que digamos vivía 3 meses en diferentes estados para tener impuestos federales sí, pero estatales no. Entonces siempre que, digamos, los impuestos en general generan incentivos para que la gente haga o deje de hacer algo y también generan incentivos para que la gente se mude a diferentes países. Por eso los impuestos sobre el patrimonio justamente son los más nocivos porque generan que la gente se levante y se vaya. O sea, hoy Argentina son los 7 u 8 países en todo el mundo que tienen un impuesto como bienes personales. La gente, una de las reacciones a esto es levantarse e irse, como pasó con un montón de argentinos, se fueron a Uruguay, otros a España, otros a claro. Estados Unidos, que son países que no tienen este impuesto o lo tienen mucho menor. Sí, bueno, se van las empresas y se van las personas Totalmente. directamente. Tengo un montón de amigos que se fueron a vivir a Uruguay directamente. Eh, ahora, si uno tuviese que rediseñar, primero lo que yo veo es, y permitirme hacer esa pequeña reseña, Sí, el dale. impuesto a las ganancias de la Argentina viene de 1932, si yo mal no recuerdo, Correcto. Sí, sí, menor de que 22. era el impuesto a las rentas. O Correcto. ¿sí? Que era Sí, sí. de emergencia, era un impuesto de emergencia por la crisis del 30. Y después se Igual que, transformó en impuesto a la igual ganancia. que bienes personales, igual que el impuesto al cheque, igual que Bienes tantas cosas. personales tenía que durar hasta el 99, si yo mal no recuerdo, porque era por el 9, era Nueve desde el años del 91 91. Sí, del correcto. 91 al 99. Sí. Sigue existiendo. El impuesto al cheque lo mismo. Y el caso más dramático es el del IVA, porque el IVA que se larga en el año 75 empieza a funcionar, si yo mal lo recuerdo, ahí había dos impuestos que funcionaban, uno a nivel provincial y otro a nivel nacional. En el provincial era el impuesto a las actividades lucrativas y a nivel nacional a las ventas, creo que era. Sí, el impuesto Entonces, a las ventas, como correcto. el iba a ser coparticipable, se eliminan esos dos impuestos. El IVA estaba en el 13%, más algunos otros productos que estaban más arriba. Alfonsín llegó todo al 18%, y después viene, en la época de los militares, aparece ingresos brutos de vuelta. Con lo cual, te habían enchufado bien el IVA y te metieron también ¿cómo se llama? Eh, eh, lucrativas, que Lucrativa, sí. ahora es lucrativa, que le cambiaron el nombre y le pusieron ingresos brutos finalmente. Y Sí. ahora encima, ahora pagas el 21 más ingresos brutos que te lo vienen subiendo todo el tiempo. Es de una voracidad Pero descomunal. aparte es tonto. Además de voraz, es tonto porque cualquier persona que sabe de impuestos, claramente en el gobierno, de vuelta, y no es este gobierno, en general en los gobiernos ha habido poca gente que sabía de impuestos. Cualquier persona de impuestos te va a decir, y esto cualquiera que esté escuchando y que tiene una actividad lucrativa lo sabe, que el impuesto a las ventas es mucho más eficiente para recaudar que el impuesto al IVA, porque el IVA graba impuestos sobre sectores en donde, intermedios, ¿no? Sectores intermedios entre la producción y el consumidor final, que en definitiva no generan recaudación. La recaudación neta positiva es en las ventas. O sea, cualquier país del mundo tiene, salvo los europeos que crearon el IVA es un invento francés, digamos, y Sí, como muchos inventos franceses no funcionan, el IVA realmente es un error. Argentina estaba mucho mejor con un impuesto a las ventas, que después podemos discutir si es provincial, si es nacional o si es un poco de cada una, después lo vemos, pero sí, definitivamente recauda más un impuesto a las ventas bajo que un IVA alto, digamos. sí, Que además simplifica un montón. O sea, el IVA lo que va a generar, genera el camino es evasión, sobre todo los que no pueden recuperar, y informalidad, en definitiva. En cambio, el impuesto a las ventas es muy simple de cobrar.
El último eslabón, se vende, se paga el impuesto, acabó el tema, listo, está. Pero bueno, anyway, vos preguntaste antes cómo reformular un sistema Claro, porque, tributario. disculpame, te agrego ese punto. Ojo que el impuesto país hoy te representa está entre el segundo y el tercer lugar entre los impuestos que más le aporta el Tesoro. ¿Eh? Sí, que estamos en 3 puntos del PBI prácticamente. Sí, pero no, Eh, mira, no, es que por eso cuando la gente dice, bueno, pero están concentrando en el déficit y cuando sea déficit cero van a bajar impuestos, la gran pregunta es, ok, te rompiste el culo, con perdón de la palabra, un año para generar déficit cero y después que alegremente vas a eliminar impuestos país y estar -3 de vuelta, yo no lo veo. Digamos, claro, obviamente me puedo estar perdiendo algo, pero de vuelta, vamos a lo general, vamos a tratar de poner un poco de luz sobre un sistema tributario ideal. Primero que nada, hay dos temas acá en Argentina principalmente. El primer tema es la coparticipación federal. Argentina tiene un sistema, digamos, de gobierno federal y un régimen tributario unitario, digamos, donde la mayor recaudación a correcto. nivel central. Tiene Argentina, los países federales normalmente que tienen un gobierno central chiquitito. El gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, el gobierno en Washington es mucho más chico que las gobernaciones. Recauda mucho menos, gasta mucho menos, y Claro, la verdadera recaudación se da a nivel estatal. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Suiza. Casi cualquier país federal tiene fuerte recaudación local y poca recaudación central. Eso te elimina todos los incentivos erróneos que tiene el sistema argentino, como que, de vuelta, lo hablamos siempre, la polenta, el IVA de la polenta a los pobres le paga a los empleados públicos de Santiago del Estero, digamos. sí, Ese es el primer problema que tiene Argentina, y desafortunadamente, con la genialidad de Alfonsín y Menem, esto es nivel constitucional, con lo cual, si no se modifica la Constitución, estamos condenados a la coparticipación federal y lo que podemos hacer es mejorarla, pero estamos condenados y es un sistema totalmente perverso. Eso por un lado. aclaremos que en la Constitución de 1853 no existía la coparticipación federal. ¿No? De hecho, Eso la fue coparticipación surge en la década del 30 también, por la crisis del 30. exacto. Sí, Y de hecho, ese gráfico que vos has compartido muchas veces en Twitter, donde se ve la decadencia argentina desde 1945 con el peronismo, sí, yo creo que yo lo asocio a la ley de coparticipación, que es un poquito antes, demoró un par de años en verse el resultado, pero yo creo que es mucho más nocivo o igual de nocivo esa ley que todo el peronismo. Creo que es una ley desastrosa para Argentina y para la evolución del país. sí, El otro tema es este, para ser bien didácticos. Existen 4 tipos de impuestos. Digamos, todos los impuestos argentinos, son casi 200, lo podemos subsumir en 4 tipos, que son impuestos al patrimonio, impuestos a las transacciones, impuestos a las ganancias, impuesto al consumo. Impuesto al consumo, por ejemplo, es impuesto a las ventas, como dijimos recién, impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones puede ser sellos, puede ser cheque, el impuesto a las ganancias puede ser obviamente los aportes, digamos, tiene que ver con la seguridad social o tiene que ver con ganancias individuales o corporativas, y el patrimonio en general es bienes personales como tenemos en Argentina o impuesto a la herencia, o sea, impuesto sobre el stock. Y estos 4 impuestos, a lo largo de la historia hay repetidos ejemplos y está bastante ecuánime todo y acordado, que los dos peores son los impuestos a las transacciones y los impuestos al patrimonio. ¿Por qué? Porque generan falta de ahorro, falta de inversión, falta de competitividad y terminan afectando al más pobre, que es el que más necesita que la economía del país donde uno vive crezca. El rico en principio está un poco hecho y además puede trasladar el impuesto a precios. El pobre sí. necesita que la economía crezca y por ende estos dos impuestos deben desaparecer. En Argentina, ¿qué significaría de vuelta? Significaría que no deberíamos tener impuesto al cheque, significaría que no deberíamos tener bienes personales, ingresos brutos, no Sí, deberíamos tener, bueno, bienes personales tampoco porque es patrimonio, no deberíamos tener impuesto de sellos, nada de esas cosas, impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires, todo eso no debería existir. Y después, cada país busca un equilibrio entre el impuesto a las ganancias, como dijimos antes, debería ser totalmente flat, con una tasa única, como pasa en Paraguay, como sí, casi pasa en Panamá que hay dos, como pasa en Australia. O sea, hay países que han demostrado que esa es la mejor forma. Y después, un impuesto a las ventas, que podemos ver que se incluye que no, pero digamos, eso sería lo lógico. Digamos, lo lógico sería impuesto a la ganancia, impuesto a la venta, y después algunos aledaños, si querés, existen lo que se llama impuestos al pecado, que son estos impuestos al juego, a la cerveza, que uno como sí, liberal puede decir, la verdad, yo, no quiero que el Estado se meta con mi vida, pero también es cierto que uno tiene que reconocer que son cuestiones que también generan externalidades negativas para el Estado, si generan más accidentes, tiene cierta lógica, digamos, no, yo puedo vivir con esos sin problema, pero no puedo vivir de ninguna manera
con impuesto al patrimonio o impuesto a las transacciones, porque está demostrado por todos lados que son impuestos que no permiten a la economía crecer. Claro, a ver, yo lo pondré de esta forma. El impuesto tiene que ser lo más neutro posible, aunque yo, la verdad que tuvimos muchos debates en su momento con mi hermano, etcétera, y buscábamos, no hay un impuesto que sea totalmente neutral. Neutral en términos de asignación de recursos, ¿no? Vos encontrás menos distorsivos, para ponerlo de alguna forma. Sí, sí, correcto, correcto. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermano, una vez debatimos el poll tax, ¿se acuerda que quiso aplicar Margaret Thatcher en Inglaterra? Sí, 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 me acuerdo, sí, por Y supuesto. eso fue lo que la hizo caer. Yo me inclinaba por un flat tax. Pero bueno, digamos, uno lo que tiene, acá lo que se le busca al sistema tributario es que haga tres cosas: que recaude para el tesoro, que reasigne recursos. Por ejemplo, no sé, te pongo el régimen de Tierra del Fuego, por darte un ejemplo, ¿sí? O pongo diferentes niveles de aranceles para diferentes tipos de productos. Eso reasignar recursos. Y Sí, que eso sea también. redistributivo, o sea, Es como que, el impuesto a las ganancias. Si le es que pedís tres cosas al sistema impositivo, tenés que pedir una: que Es que recaude. Si el querés problema que tenés redistribuir, ahí, el problema ¿cómo? que tenés ahí, que el problema que tenés ahí es que cuando surgen los impuestos, si no te fijas en la antigüedad, digamos, cuando surgen los impuestos, Sí, el único objetivo de los impuestos era solventar los gastos ordinarios de los estados. Es decir, cuando los estados se formaron, ¿qué es lo que ofrecía, digamos, el señor feudal? Decía, bueno, yo les doy seguridad, que solamente no era seguridad jurídica, era seguridad, digamos, militar, yo les doy seguridad y ustedes me sí, pagan una especie de abono por la seguridad. Así es como surgieron los impuestos. Y sí, durante siglos el único objetivo era ese. Después, sí, en la etapa de las guerras napoleónicas, siglo XIX, digamos, no hace tanto tiempo atrás, en Inglaterra por primera vez aparece el impuesto a las ganancias moderno y por primera vez se dice, bueno, este impuesto es no solamente para gastos ordinarios, sino para gastos extraordinarios. Pero nadie sí. hablaba de redistribución de la riqueza ni de el Estado asistencialista. Eso recién surge el siglo pasado, el siglo XX, que empezó alrededor de la década del 10, la década del 20, 1910, 1920, esta idea del Estado como proveedor de ciertos servicios sociales, educación, medicina, jubilación, y ahí dijeron, bueno, además de gastos ordinarios y extraordinarios, hay que bancar esto que es, de alguna manera, la justicia social, por alguna manera, o el asistencialismo. Y recién hace 15, 20 años que empezó esta idea de que, y además de todo, hay que redistribuir la ganancia porque es injusto que el que más tiene tenga más. Entonces, además, el impuesto pasa a ser una especie de penalidad. Si vos te fijás, hoy estábamos repasando con tu amiga Karina Mariani, Sí, estábamos repasando la campaña electoral de Biden cuando le ganó la presidencia a Trump, todos los discursos de Biden en materia tributaria y la campaña actual, y todas las medidas que plantea el tributario, son 6 o 7 medidas, tienen como único objetivo, pero único, único objetivo, redistribuir riqueza. No hay claro. ninguna medida que tenga como objetivo que crezca la economía o que esté mejor cierta parte del asistencialismo que brinda el Estado. Todo está destinado a que los ricos le den plata a los pobres, de alguna manera. Es al estilo, es la inversa de lo que es Irlanda, donde le metieron un 12,5% de impuesto a las ganancias a las compañías y por eso tuvieron un aluvión de inversiones. Te aclaro que se juntó Lacha, creo que podés hablar, Lacha. Yo sé que vos esto de los impuestos te importa un pepino, bueno, no, nunca te preocupó demasiado, pero bueno. ¿Cómo andás, Lacha? Hola, te di Por la ahí palabra. ¿Estás conectado? se asustó la chat. Se asustó Lacha. Está conectando, no. Se debe tener, me parece que debe tener un problema con la conexión. Ahora le voy a volver seguramente a ver si me pide. Eh, pero bueno, exactamente. Vos lo que estás planteando es los sistemas tributarios, por ejemplo, en Estados Unidos, me estaba diciendo, ¿no? Eh, Apunta sí, a redistribuir más que a generar riqueza. vos fijate que pasa con los impuestos algo que no pasa con ninguna otra cosa. Es decir, a ver, si nosotros agarramos 8 más de acá que están escuchando y entre los 10 nos vamos a hacer un partido de fútbol 5. Sí, Cuando hay que pagar la cancha, ¿qué hacemos? Agarramos un total, lo dividimos en 10 y pagamos. Si vos sos miembro de sí, un club, ¿qué hace un club cuando te cobra
la cuota. Divide los gastos, dice tanto cada uno, te puede hacer un descuento por edad o por membresía tantos años, pero todos pagamos igual. Vos vivís en un Sí, edificio, ¿qué son las expensas? Las expensas son el costo del edificio dividido en los pisos. Ahora, si tu vecina del cuarto se fracturó una pierna, nos salimos todos a poner más plata para que la atiendan. sí. Entonces, hay que volver un poco a la idea de que el Estado debería ser mucho más chico y debería ocuparse de las cuestiones básicas que tiene que ocuparse, porque eso a su vez dejaría mucho más plata en el sector privado para que cada uno se cubra sus propios riesgos. Yo no tengo por qué andar cubriendo los riesgos a una persona que por ahí toma mucho más riesgo que yo, en definitiva. Vos sabés que hay un trabajo del Fondo Monetario Internacional que lo leí hace muchos años atrás, eh, y calcula, estima la evolución del gasto público sobre el PBI en diferentes países, ¿no? Estados Unidos, algunos países de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, etcétera. Y vos ves que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el gasto sobre el Producto Bruto no superaba 5 o 6 puntos del Producto Bruto. Y después va creciendo, claro, se dispara con las guerras, la Primera Guerra, después vuelve a bajar, después con la crisis de 30, después vuelve a aumentar en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí aparece el estado de bienestar y se te dispara el gasto público a niveles, en la mayoría de los países está en el 30 y pico, 40% aproximadamente, ¿no? El gasto sobre PBI. Correcto. Esto Sí, sí, como sí. contrapartida es carga impositiva. Sí, sin ninguna duda. De hecho, cuando uno analiza un poco cómo pueden progresar los países de manera tributaria, la deuda que los países van tomando y un montón de otras circunstancias que tomar en cuenta para saber hacia dónde va cada país. Y hoy tenés los países, los más grandes del mundo, recontra endeudados, con lo cual si uno mira a nivel global, entre Sí. los sistemas de jubilación quebrados que hay en todo el mundo, la idea de la redistribución de riqueza, el tax de rich y ese tipo de cuestiones, y encima la deuda que han tomado, la verdad que las perspectivas a nivel global son bastante negativas en materia tributaria, lo cual explica, por ejemplo, por qué existe la OCDE, que está, digamos, cuyo único objetivo parecía ser, o su objetivo principal parecía ser evitar que haya competencia fiscal, porque si hay competencia fiscal los impuestos terminan bajando y lo que necesitan ellos es que volvamos a una situación tipo en los 70 u 80 con tasas mucho más altas que ahora, porque los estados están de fiesta, en definitiva. Bueno, los estados están de fiesta y los contribuyentes están de luto. Vamos a poner esta Total, forma. no, no, es que es una contrapartida. Hoy parecería que es cada vez más clara la enemistad o el conflicto de interés entre el pagador de impuestos y el Estado. O sea, realmente yo creo que la mayor parte de la gente está en desacuerdo con la política tributaria. Digamos. O sea, no es que la gente apoya. Yo creo que en algún momento cuando empezó a aparecer el Estado de Bienestar, mucha gente que pues no tenía acceso a algunos servicios apoyaba esta idea de que haya más impuestos para más servicios. Yo creo que hoy por hoy ni la izquierda ni la derecha quiere subir impuestos, salvo los políticos que gobiernan, que siempre van a subir impuestos, porque me refiero a que la gente ideológicamente de izquierda quiere, por ejemplo, bajar impuestos a ganancias y demás, por ahí sube bienes personales, la gente más de derecha quiere bajar en general todos los impuestos, pero no encontrás mucha gente que quiera más impuestos porque ya llegamos a un límite bastante intolerable. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que estamos pagando, yo te lo digo, nunca hubo una presión fiscal como en este momento, en general, salvo los periodos de guerra, por supuesto, ¿no? Que fueron más excepcionales, pero digamos, se está viviendo en un periodo de muchísimos impuestos en este momento. ¿Sabes que hay dos libros que leí de un autor es canadiense, Charles Adams? No sé si los leíste. Uno es sobre la historia de las revoluciones impositivas en el mundo y el otro es sobre el caso de Estados Unidos en particular, la revolución por el caso del té, ¿no? De Boston. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Y Sí. ahí cuando lees, yo leí los dos libros, en el que habla sobre las revoluciones impositivas en el mundo, te encontrás, bueno, obviamente está el caso de la 1215, ¿cómo se llama? La Carta De Magna, la, sí, de la Carta Magna, de Juan Sin correcto. Tierra, pero por ejemplo, ¿vos te acordás que de chico veías la película de Guillermo Tell? ¿Te acordás de Guillermo Tell? Sí, claro, por supuesto, Bueno, por supuesto. históricamente existió, era suizo, y el rey Juan de Austria les cobraba tantos impuestos que él se levantó contra el rey Juan sin tierra. La Revolución Francesa tiene componentes impositivos. Y uno de los casos más interesantes que encontré, hay toneladas de ejemplos, ¿eh? Hay un montón, sí, sí, hay un Hay un montón. montón, es el mismo Estados Unidos después de la guerra de la independencia.
Porque ¿por qué hicieron la guerra? Para liberarse del impuesto al té que les cobraba el rey de Inglaterra para financiar los gastos que había tenido con Francia por la guerra con Francia, ¿correcto? Entonces Correcto. dijo, bueno, te enchufo los impuestos a la colonia. Y nada, ¿qué? Porque no, no, no queremos pagar. Y ahí se hace la guerra y se hace la independencia. Pero ¿qué pasó? Después de terminar la guerra, había que pagar los costos de la guerra. Entonces empezaron a subir los impuestos en Estados Unidos. Correcto. Y Bueno, ahí entonces, fue cuando apareció el impuesto a las ganancias en Estados Unidos. Exacto. claro, pero la gente se empezó a levantar contra el gobierno y dijeron, escúchame una cosa, nosotros hicimos, luchamos, peleamos para bajar los impuestos porque la corona inglesa nos estaba matando y ahora venís vos que te pusimos para que bajen los impuestos y nos venís a cobrar impuestos para financiar la guerra. Entonces, a los tipos el ejército tenía que ir con los taxpayers, perdón, Con los cobradores. los Cobradores de impuestos. cobradores, a cobrar los impuestos porque los recibían a tiros. Vos fíjate la historia. Ahora el sistema es distinto. La gente evade o se muda de país. El No es problema que tan tenés, violento. Mm. hay dos cosas. Hay una que recordar la figura de Robin Hood, que a Mm. diferencia de la creencia popular, no es que le robaba a los ricos para los pobres, sino que le robaba a los recaudadores de impuestos para devolverse a los pagadores de impuestos. Esa es la verdadera historia de Robin Hood. Pero por otro lado, digamos, hoy por hoy el problema que tenés es que se invirtió la forma de cobrar impuestos. Es decir, a través de las retenciones, las percepciones y el poder de policía del Estado, hoy pensar en una rebelión fiscal es Sí, impracticable. Solo se puede dar en pequeñas comunas, pasó en Saralegui, por ejemplo, en Argentina sí, ahora, sí, sí. pequeñas comunas, más bien sobre cargas y no sobre impuestos, porque se pueden dejar de pagar. Pero ¿cómo haces para dejar de pagar el IVA? ¿Te dejas de consumir? ¿Cómo haces para que no te retengan ganancias? El que tiene que hacer la rebelión tiene que ser el ente que hace las retenciones, no el pagador de impuestos. Entonces, hoy se armó todo de tal manera, y el Estado no es boludo, digamos, se armó todo de tal manera que la posibilidad de hacer una rebelión fiscal real a nivel de un país entero es bajísima en la práctica. Eh, bueno, pero ¿no te parece que hay una rebelión fiscal, por en el caso de Argentina, de los sectores más ricos que se van? Bueno, no, eso sí, esas cosas Y no individuales, todos, no todos sí. pueden A ver, vos lo hacer dijiste hace esa un ratito y rebelión. coincido, o sea, la evasión fiscal es una forma de rebelión y la mudanza internacional es una forma de rebelión. No me gusta lo que haces, me voy. Pero las Sí. rebeliones, como veíamos antes, que era quedarse en el lugar, defender la propiedad privada y que el Estado retroceda, yo creo que cada vez es más impracticable. Quedó muy romántico eso. Creo que sí, la batalla continúa y creo que lo importante es que la gente tome conciencia de cómo la están cagando, hablando mal y pronto. Creo que ahí está la verdadera. O sea, de vuelta, los políticos no dejan de ser energúmenos que se ponen adelante las tendencias que ven en la gente. Los cambios son de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Esto nos cansamos de discutirlo muchas veces. Es decir, yo no creo que venga Milei o Bolsonaro o Pepito, no importa, y venga y cambie el país. Es la gente de abajo Sí. exigiendo ciertas cosas y el político de turno se puso adelante esos cambios. Si realmente la gente pide baja de impuestos, un sistema transparente, simplificado, que tenga 6 a 10 impuestos por cualquier país del mundo, el político que se dé cuenta de esto, se llame Milei, o se llame Iguacel, o se llame Lacha, no importa, el que se ponga ahí adelante, Mm. posiblemente tenga la posibilidad de hacer esos cambios. Hoy parecía que la gente, yo lo que noto cuando voy a Buenos Aires, he ido varias veces en los últimos meses y charlo con la gente, lo que noto es que la gente está convencida de que hay que eliminar la casta, que hay que bajar el gasto y además, sobre todo, que hay que aguantar. No sabe lo que va a venir, pero hay que aguantar. Está bien, eso es lo Sí. que está pasando hoy. Si la gente estuviera convencida de que hay que bajar impuestos, yo creo que el gobierno debería actuar de otra manera porque no le queda otra opción que bajar impuestos. Bueno, ahí sí, si me permitís, y volver un momento sobre la coyuntura, yo creo que el gobierno está yendo en el camino inverso, porque como decíamos, vos bien lo señalabas, en 4 meses de gobierno, o en 4 o 5 meses de gobierno, intentaron subir 5 impuestos. Sí, sí, O sea, yo creo que digamos, creo que el gobierno tiene sus aciertos en algunas áreas, creo que en la parte tributaria no lo está haciendo bien, no solamente por los impuestos que aumentó, sino porque está planteando un blanqueo muy pobre en un momento que no es adecuado. Y además está insistiendo, más allá que va a llevar varios años, está insistiendo con entrar a la OCDE. Y eso, yo espero que haga una reforma tributaria antes de entrar a la OCDE, porque una vez que entraste a la OCDE, bajar impuestos va a ser una ilusión absoluta. Así que yo espero que si se entra a la OCDE finalmente, cosa que no deseo que pase,
pero si van a entrar a la OCDE, espero que lo hagan después de una reforma integral que baje el esfuerzo fiscal que hacen todos los pagadores de impuestos argentinos para pagar esos impuestos espantosos que hay. Déjame llevarte un minuto al tema RIGI, el régimen Sí. de incentivo a las grandes inversiones. Te doy mi opinión y después te dejo a vos. Rápido, te digo. A ver, si vos vas a dar incentivos, el principio liberal es la igualdad ante la ley. Dicho en otras palabras, los derechos no son porque yo invertí 200 millones de dólares y vos invertiste 50. Los derechos son porque vos sos persona física o jurídica y como tal tenés derecho digamos, ante la ley, sos igual ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si vos discriminás por ingreso, estás haciendo una discriminación antiliberal y después de leer el proyecto, hay una parte que tampoco me queda claro, que es la siguiente. El proyecto dice que la autoridad de aplicación va a decidir cuáles son los impuestos o mejor dicho, cuáles son los proyectos que entran en esos beneficios aduaneros, impositivos, espérate, ¿qué otro tipo de impuestos aduaneros, beneficios aduaneros, impositivos, de importaciones? No me acuerdo, son 3 o 4 beneficios grandes. El punto mío es, mira, si vas a dar ese tipo de beneficios, dáselo a todo el mundo. Mira, yo creo que coincido con lo que Porque, dijiste. perdóname, te lo redondeo. Pues te Sí, puedo sí. dar un gran coimas también esto. Sí, yo creo que cuando las cosas se hacen sin igualdad ante la ley, uno tiene la sensación de que hay algún tongo. Puede haberlo, puede no haberlo, pero la sensación está. Es como cuando decís cierro ciertos registros de automotor y ciertos otros no, o bajo algunos aranceles y otros no. Cuando pasan esas cosas, la sensación es que se está beneficiando a alguien. Que de vuelta puede ser que no, pero es la sensación. Igual, para mí hay otro tema importante que es este. Decía Reagan que el mejor plan social es el empleo. Y es una frase que Sí, quedó permanente. Yo lo que digo es que el mejor incentivo a la inversión extranjera es la seguridad jurídica. sí, Nadie va a venir a invertir porque le cobra 3 impuestos más, 2 impuestos menos. Y el que viene a invertir por eso no es el que vos querés que invierta. Realmente lo que tiene que hacer Argentina es concentrarse por una vez y para siempre en generar seguridad jurídica. Fíjate que en la época, inclusive de Menem, que fue la única más o menos de un periodo relativamente extenso de calma, mm, tampoco hubo inversión extranjera impresionante. Lo que hubo fue compra de empresas privadas, públicas, que ya existían, y después hubo un claro, mejoramiento de algunas cosas, rutas, sí, pero no es que vino una gran papelera de cero o una planta industrial que generó 20 mil millones de dólares. No pasó eso. Y no, no pasó eso, pese a que había una ley bastante buena de incentivo a la inversión extranjera, te diría mejor que el RIGI, y que generaba igualdad, pero lo que nunca mm, generó Argentina fue seguridad jurídica. A mí muchas veces me sí, preguntan, si Argentina baja impuestos a cero, ¿puede ser un paraíso fiscal? Yo siempre digo, no, los paraísos fiscales tienen dos cosas fundamentales, impuestos bajos y seguridad jurídica. Un lugar de impuestos bajos solamente sin seguridad jurídica es África, son estados fallidos. Los países africanos no tienen impuestos altos, pero no son paraísos fiscales, nadie invierte ahí, o muy poca gente lo hace. Entonces me parece que Argentina, más allá de todo, debería concentrarse en generar seguridad jurídica. Y eso se genera con reglas claras sostenidas a lo largo de los años y desafortunadamente para nosotros no hay atajos. Estos no son 2 años o 4 u 8, son posiblemente 16 o 20 años donde, porque aparte esto es lo que nosotros tendemos a equivocarnos. Me acuerdo de la época cuando ganó Macri, hoy estamos recordando con unos amigos y unos colegas, la época del blanqueo, había mucho optimismo en ese momento. ¿Qué sí, decía la gente? Si vos te acordás, la gente decía, ahora viene Mauricio 4 años, Vidal 4 años, Mauricio 4 años más, Vidal 4 más, tenemos 16 años de Cambiemos, matamos al peronismo, el país se va para arriba. Hoy te dicen de vuelta, va Javier, después Karina, después Javier, después Karina. Y lo que no termina de entender la gente en Argentina es que la seguridad jurídica implica alternancia de gobiernos de símbolo contrario. Es lo que pasa en Estados Unidos, donde vos tenés Biden, Trump, Obama, Bush, Reagan, y te podrá gustar uno más y otro menos, pero el país más o menos está donde está. Fíjate Chile, fíjate Uruguay. Eso es seguridad jurídica. Seguridad jurídica no es que claro. ganen siempre los que a mí me gustan y entonces no cambia nada. Eso no es seguridad jurídica. Nosotros tenemos que dejar un poco el populismo de un lado o del otro y realmente crear mucho más en las instituciones. Lo que vos estás diciendo es, gane un partido político, gane el otro, la vida me varía un 5% para un lado o para el otro. Exactamente, hay un marco, Pero hay un no más que marco. eso. Claro.
O sea, es como viste, el piloto automático que te va a correr del avión, que te va corrigiendo si te desvías de camino. Bueno, cosas por el estilo, ¿no es cierto? O sea, te desvías y te vuelve a poner en camino. Que esa debería ser la función de la Constitución, en rigor. Sí, y además Pero, Argentina debería tener, como cualquier país del mundo, de alguna manera, digamos, Argentina lo que tiene es una oscilación. Vos no puedes estar con Irán, abiertamente con Irán y Venezuela un año, y al año siguiente en contra de Irán, en contra de Venezuela, a favor de Estados Unidos e Israel. Y no porque yo las dos opciones tengo claramente una que es mi favorita, pero de todas maneras, lo que está mal es la oscilación, digamos, porque después coincido. cuando si se va Javier en 4 años o en 8, y viene Grabois, o viene Kisilov, o viene Máximo, vienen con una sed de revanchismo que se van para la otra punta. Entonces, de vuelta, vos tenés que tener una. Ahora, Argentina no puede ser que 4 años funcione bien para importadores, después para exportadores, después para importadores de vuelta, después se funden. O sea, vos tenés que decir si va a ser un país barato o caro. O sea, no, no es vos, el mercado lo decidirá. Pero tiene que haber políticas, en definitiva, que se mantengan. Acá siempre Sí. la sensación es que se está haciendo leyes para beneficiar a ciertos sectores. Y de vuelta, algunos nos pueden parecer bien a nosotros o mal, a nivel personal, pero de vuelta, lo que está mal es el cambio constante. Ahora, decime una cosa, imaginando un sistema tributario, ¿no? Vos antes dijiste tiene que haber tres tipos de impuestos, ¿o En no? realidad, en realidad tiene que haber dos tipos de impuestos: impuestos al consumo y impuestos a las ganancias. Después discutimos los pormenores, pero no debería haber ni impuestos a las transacciones ni impuestos al patrimonio. Correcto, de acuerdo. O los dos castigan la inversión. En Correcto, eso estamos de acuerdo. Si vamos al impuesto a las ganancias, tendría que ser un flat tax. sin ninguna duda. Aclarémosle a la gente que es un flat tax. Vos podés deducir determinada cantidad de cosas y sobre el excedente, que no podés deducir, todos pagan la misma tasa, 10%, 15%, 20%, Exactamente. El que lo que paga sea. más es porque ganó más, pero no porque fue castigado con una tasa mayor. Y después, Claro, por no, supuesto, que hay formas de no hay incentivar escalas de tasas. O sea, es exacto, una sola tasa para todos. diez por una ciento sola tasa para para todos. todos. No importa si ganaste $1.000.000, $100.000.000, $300.000.000. Todos Correcto. pagan 10% sobre el excedente, digamos así, Sí, y después, por supuesto, que tenés otras sutilezas, digamos, que permiten crear incentivos adecuados. Por ejemplo, pagás menos impuestos si sos una corporación, pagás menos impuestos si reinvertís lo que ganaste en la empresa, das más trabajo. Entonces, esas son todas cosas que pueden funcionar, en definitiva. O sea, yo lo que necesito de vuelta, hay que empezar a pensar el sistema tributario no como un sistema para redistribuir, sino como un sistema para crear las conductas adecuadas que beneficien al país en general. Entonces, hay que verlo como un conjunto de incentivos. Entonces yo tengo que incentivar que la gente reinvierta, en vez de que el Estado te esté invirtiendo. Bueno, si vos reinvertís, entonces por ahí pagas menos impuestos. De hecho, lo que pasa acá en Estados Unidos, en ciertas industrias y hasta ciertos montos, por supuesto. Déjame que te siga un punto que siempre me hacen desde hace décadas y siempre contesto lo mismo. Te dicen, bueno, se pueden bajar los impuestos una vez que recaudemos más. Y yo digo, no, vos no vas a recaudar más con ese sistema tributario. Vos lo que tenés que hacer es bajar el premio por evadir. A ver, dicho de otra forma, cuanto menos vos cobrás de impuestos, o menor es la carga tributaria, mayor es el costo de evadir, porque digamos, el costo de evadir es menor, ¿viste? O sea, no es tanta la Sí. carga tributaria, y si te agarran por evadir, te pueden romper la cabeza, entonces te conviene pagar. Vamos a poner otra forma. A ver, te Ahora, lo si pongo yo te pongo simple. un impuesto muy alto, ahí el premio por evadir es muy alto. Vos asumís el riesgo, ¿correcto? Hay una realidad, sin ninguna duda, te doy un ejemplo muy claro. Vos sabés que yo trabajo, digamos, protegiendo patrimonios de pagador de impuestos, Sí. con lo cual en los países donde más clientes tenemos son los países más riesgosos y con impuestos más altos. Argentina, por ejemplo, Bolivia, bueno, varios más, no importa, no viene el caso. Pero, por ejemplo, ¿sabés en qué país no tenemos ningún cliente? Casi. ¿En Paraguay. dónde? En Paraguay. Paraguay. Si Paraguay tengo 10% de ganancias y 10 de IVA, ¿quién va a evadir? Los clientes que tengo en Paraguay es porque tienen algún tema sucesorio, tienen dos familias, tres, hay que resolver. Claro. Son otras cuestiones. Pero digamos, nadie evade impuestos en Paraguay. Realmente no los evaden. O la evasión es muy baja. En Argentina tienes dos problemas. Primero que, de verdad, como el impuesto es tan alto, el premio por evadir es muy alto, con lo cual tengo un incentivo para evadir. Y encima de todo, no hay nadie preso por evadir. Porque
y yo siempre lo digo, mi principal competidor en Argentina son los inspectores de AFIP. La gente que dice, ¿para qué me voy a estructurar si después me agarran, pago 3 pesos y salgo? Sí. Entonces, Sí. y por otro lado, me parece que es bueno ponerle nombre, lo que vos acabás de explicar es obviamente la curva de Laffer, para quien Mm, no la conozca, obviamente, Laffer fue el economista que mejor explicó la relación entre la alícuota del impuesto y la recaudación. Entonces, ¿qué decía Laffer? Laffer decía, si el impuesto es cero, recaudo cero, recaudación. Claro. obviamente. Pero si el impuesto es el 100%, también recaudo cero, porque no tengo incentivo. ¿Quién va a ir a producir si el impuesto es 100%? Y entre esos dos puntos hay una curva que inicialmente va subiendo a mayor alícuota, a mayor recaudación, y llega un punto, que en Argentina lo pasamos hace mucho tiempo, donde si yo subo impuestos cada vez recaudo menos, por lo que explicaste vos, Roberto, hace un ratito. Es como una Entonces, especie de campana. es una capa, es una curva, es una campana Sí, exactamente, que lo que te dice es que hay un punto óptimo, de alguna manera, donde los intereses del pagador de impuestos y del Estado parecían estar un poco alineados, donde sin matar al contribuyente, el Estado puede funcionar perfectamente bien y hay que encontrar un poco ese punto. Después está la decisión de cada Estado de cuán grande quiere ser. Hay gente que dice, yo prefiero dejar un poco de recursos en la calle, pero estar más bajo en la curva y, cobrar, y dejar más plata en el sector privado, por ejemplo Irlanda, por ejemplo Estonia, por ejemplo Georgia, por ejemplo Lituania, y hay otros que dicen, no, yo quiero agarrar el máximo que pueda y punto, y ahí tenés países como Alemania, como España, como Francia, que tienen impuestos muy altos, que igual la gente vive bien. sí, Eso nos lleva a otro concepto que es importante, lo voy a explicar fácil, que es que es el esfuerzo fiscal. La gente habla siempre de presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal es un cociente entre la recaudación y el PBI de un país. Y sí. como se dan cuenta, en estos dos números no hay nada que tenga que ver con la capacidad contributiva ni con lo que gana una persona. No hay son dos variables de la macroeconomía. Hablan de un Estado. Entonces, Sí. la presión fiscal por sí misma, si bien me explica un poquito lo que pasa en un Estado, no puede ser el concepto que usemos para determinar si hay que bajar o subir impuestos. Hace ya mucho tiempo, hace ya 50, 60 años, que existe otra variable que los Estados se ocupan bien de ocultar, y las universidades también, que es el índice de esfuerzo fiscal o de sacrificio fiscal. ¿En qué consiste esto? En agregar a la ecuación variables como por ejemplo el tamaño de la población, el PBI per cápita y demás. Eso explica, por ejemplo, por qué países como Alemania, que tiene una presión fiscal más alta que Argentina, el pagador de impuestos se siente mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fiscal en Argentina es mucho mayor. Te lo pongo en números para que se entienda. En Sí. Alemania, en Alemania la presión fiscal es del 46%. En Argentina es del 27-28%. Sin embargo, para que un alemán sienta Para la... ese federal, ¿Cómo? carga impositiva federal o consolidada. No, consolidada. Ujú. 27-28%. Para que de vuelta, acorde 46 versus 27-28. Para que un alemán sienta en carne propia lo que siente un argentino después de pagar impuestos, esa presión tributaria del 46% debería subir al 62%. Claro. Y te lo pongo más peor todavía ahora. Para que un argentino sienta la tranquilidad, la holgura, la comodidad de un pagador de impuestos alemán, la presión fiscal de Argentina del 27 al 28 debería bajar al 14. O sea que Argentina debería prácticamente bajar la mitad de los impuestos para que un argentino tenga un esfuerzo fiscal igual que el de un alemán. Bueno, lo que pasa es que en Alemania vas a un hospital y funciona. Además de la ventaja de cómo funcionan las cosas. Pero lo que yo quiero decir es esto. Usar solo presión fiscal para decir si un país tiene impuestos altos o bajos es como que vos uses el peso de una persona únicamente para determinar si es gorda o flaca. Si Sí, yo no le pongo el componente altura, no me sepan. Yo te digo, X pesa 100 kilos, ¿es gordo o flaco? ¿Y qué sé yo? claro, Si mide 1,70 m es gordo, si mide 2,10 m sí, es flaco. Entonces, el esfuerzo fiscal mete peso y altura. La presión fiscal solo tiene en cuenta el peso. exacto. Vos sabés que hace, debe haber sido más o menos
¿Te acuerdas cuando se creó la AFIP? Que Sí, claro. antes era la DGI, aduana separada, y después se creó la AFIP. El Correcto. primer director de la AFIP fue Silvani, se llamaba, había venido del fondo, creo que llegó en la época de Menem y después siguió con De la Rúa o una cosa por el estilo, un Yo de la tiempo más Rúa, sí. que fue. Correcto. Yo en ese momento tenía un programa en Radio América y en ese momento estábamos dialogando y yo decía, vos no podés separar la carga impositiva de la calidad del gasto público. Pues esto es como la expensa del edificio. Si yo a vos te cobro muchos impuestos, o mejor dicho, te cobro una expensa alta y el ascensor no funciona, la escalera no tiene luz y el pasillo está sucio, en algún momento se va a armar lío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Bueno, entonces, él estaba escuchando el programa, pidió salir al aire y después estuvimos intercambiando cosas y después me invitó a almorzar a la FIP y me dice, mira, te estoy hablando 20 años atrás mínimo. Sí, sí, sí. Me dice, mira, si yo hoy hago aplicar o me pongo firme y hago aplicar todas las normas tributarias que hay hoy en la Argentina, genera un caos social fenomenal porque nadie las puede cumplir. Correcto. Porque vos lo que tenés no es solamente la carga impositiva, sino la parte burocrática que tenés que cumplir. Sin duda. Sí. Entonces, es engorroso el sistema, es caro y como contrapartida no tenés servicio del sector público, en el caso de Argentina. O sea, si yo corrijo carga tributaria por calidad de gasto público en Argentina, tiende a infinito. Sí. Sí, 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 sí. Sin duda. Sin duda. ¿No? Y de hecho yo creo que es parte de la trampa. O sea, hay como una especie de pacto entre el Estado y los pagadores de impuestos, donde es, mira, yo tengo un sistema ridículo, no te preocupes en pagar y punto. De una manera que es como que la realidad impone digamos, hay una evasión, digamos, hay un nivel de evasión muy aceptado por el Estado, que el Estado no debería aceptar si por otro lado los impuestos fueran razonables. Y yo creo que esa es un poco la reforma que nos debemos, que es un poco lo que hablamos al principio, es simplificar el sistema, que sea lógico, que tenga sentido, que no esté para castigo de la gente, sino para bancar los gastos básicos del Estado y se acabó el tema. Y yo creo que realmente, como da la ecuación de Alemania que compartí hace un ratito, yo creo que los impuestos se pueden bajar a la mitad sin ningún tipo de problema en Argentina. Ahora, vos imaginando un sistema tributario, me decías, bueno, un impuesto, una especie de income tax o a las ganancias, Sí, pero sí, con sí. flat tax más un IVA. Esa era la idea. Sí, esa es la idea. Sí. Ambos coparticipables. De, Bueno, a ver, para, idealmente, ¿dejarías derechos de exportación o al comercio exterior, para ponerlo de alguna forma, único, tasa única, para todos los productos, para financiar el gobierno federal o lo sacarías? mira, recordemos que al principio de la vida, digamos, los primeros impuestos eran los impuestos al comercio exterior. O sea, antes del impuesto a las ganancias, que como dijimos Sí, hace un rato, en Inglaterra surge en 1800 y pico, Estados Unidos, perdón, se termina imponiendo en 1913, o sea, Estados Unidos de 45 presidentes hay 15 que mantuvieron el país de pie y creciendo sin impuesto a las ganancias. Antes del impuesto a las ganancias, lo que mantenía un país eran los aranceles de exportación y los aranceles sí, de comercio. sí. Entonces, yo no creo que haya que tomar medidas, digamos, fanáticas, porque pasar de 180 impuestos a 6 es a veces utópico. Yo creo que deberíamos tener, de vuelta, esos dos impuestos como impuestos centrales y después buscar, sí, con aranceles o con cosas más chiquitas que no jodan demasiado y que sean, obviamente, que tengan igualdad ante la ley, pequeñas cosas. Es decir, las tasas no están mal si hay un servicio atrás, en algún punto. Sí. Pero lo grosso, y en cuanto a coparse, no, de vuelta, yo creo que si uno pudiera barajar y dar de nuevo, como dijimos al principio, hace como una hora dijimos al principio, la realidad es que uno debería tener provincias fuertes y un Estado central con pocas funciones y más bien como gerenciando el país, digamos. Lo que pasa que es ir contra 200 años de historia donde el gobierno central era el poderoso y el que largaba la plata o no. O sea, nosotros tenemos ese sesgo que nos hace ver las cosas de una manera por errónea. Yo creo que el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos, donde vos tenés un impuesto a las ganancias básico nacional, pero permitís impuestos a las ganancias provinciales o estatales Sí. y el impuesto a las ventas estatal, parecería ser un buen sistema, porque, digamos, no En las tenés provincias, en los estados tenés el impuesto a las ventas y más, ¿cuál otro? y el income tax estatal, o sea que vos de los O 40, de los vos 50 tenés estados.
doble De los 50 imposición de income. claro, sí, a ver, de los 50 estados que hay en Estados Unidos, hay unos 10 o 12 que no tienen income provincial, pero la mayoría tiene. Más aún, hay unos que tienen income municipal y la gente vive igual. Por ejemplo, por ejemplo, Nueva York. En Nueva York, si yo Mm. trabajo en Nueva York, yo tengo que pagar el income tax del gobierno central de los Estados Unidos, que es igual para todo el mundo. Tengo que pagar el income tax del estado de Nueva York y tengo que pagar el income tax de la ciudad de Nueva York. Aún así hay Claro. gente que prefiere estar en Nueva York. ¿Por qué? Por un tema de competencia. Digo, yo tengo, no sé, una marca de lujo y quiero estar en la Quinta Avenida. Y bueno, estoy en la Quinta Avenida, se acabó el tema, es el costo de estar en Nueva York. Ahora, Claro. si yo quiero, me vengo a Miami, de hecho fue lo que hizo Trump, se mudó de Nueva York a Miami para pagar menos impuestos. Entonces, el Estado no te impide que vos, de hecho en España es igual, el Estado no te impide que vos cobres un Estado, un impuesto a las ganancias a nivel estatal. Lo que te dice es, mira, a nivel estatal, a nivel nacional, me tenés que pagar a mí hasta el 37%. ¿Querés cargarle con 10, con 15 o con 20 más? Genial, mientras en tu estado se vive bien, la gente va a ir. Si se empieza a vivir mal, como pasa en California, como pasa en Nueva York, la gente se va a empezar a ir, en definitiva. Es la Sí, competencia fiscal que hablamos tantas veces. sí, 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 Entonces, lo obviamente. que yo digo es, Y- llevado a Argentina, uno que diría, y quizás provincias donde se vive mejor, y no quiero ganarme enemigos, pero yo te diría, por ahí Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Santa Fe, quizás podrían cobrar un impuesto provincial más alto que, no sé, Santiago del Estero o Tucumán. No lo sé, habría que ver cómo se las cosas en la práctica, pero es probable que eso pase. Sí, ahí el problema es cuando se organiza la Constitución del 53, había, había 14 provincias. La Pampa era territorio nacional, Chaco era territorio nacional, todo el sur era territorio nacional, Formosa era territorio nacional. Estoy acordando algunos. Entonces, Sí, y acordate que Capital Federal, digamos, se supone el 60, 7 años más tarde. exactamente. Ahora, en ese momento, en la época de Perón se crean, bueno, Tierra del Fuego también, ¿no? Fue la última en ser Sí. provincia, en los 90. Perón crea un montón de provincias nuevas. Ahora, vos fíjate, por ejemplo, tomemos el caso de, no sé, te digo La Rioja. Entonces, en La Rioja te dicen, no, bueno, pero no podemos vivir acá sin el aporte del gobierno nacional, etcétera. En realidad, La Rioja es una de las primeras provincias que hubo en la Argentina y se financió con el sistema tributario que había en 1853. Las provincias Donde se no había financiaban allí mismo. coparticipación. Exacto, ¿Por qué no exacto, se puede financiar ahora si en 1853 se financiaba? Catamarca lo mismo, creo que también era provincia, si yo mal no recuerdo. San Juan, San Lo que Luis. pasa es que, de vuelta, me parece que no se pueda financiar es muy relativo, porque lo que va a pasar ahí es que va a decir, bueno, digamos, sin un impuesto provincial, ponele, no podría sustentarme. Y si cobro un impuesto provincial muy alto, entonces la gente se me va a ir a vivir, no sé, a Catamarca en vez de La Rioja, o se me van a Salta, no sé, que cobran menos impuestos o que es más linda. Ahora, lo que ahí tiene que pensar, como pasa con cualquier estado en Estados Unidos, es, yo soy gobernador de La Rioja, digo, ¿qué hago para ser sustentable? Y por ahí digo, todas las empresas que quieran vender cripto vengan a La Rioja que tienen una exención fiscal. Y bueno, y atrajo el polo cripto como fue El Salvador a nivel continental. ¿Qué sé yo? Tendrá que pensar, en vez de hacer lo que dijo hoy Quintela hace un rato, diciendo, bueno, vamos a hacer una sobretasa de ingresos brutos a los que más tienen. Entonces es una máquina de inventar impuestos. La verdad que los incentivos están mal creados. Yo creo que si cada empresa, si cada provincia fuera, digamos, obligada a sustentarse, Sí. digamos, obviamente van a tener que tomar otras medidas, van a tener que incentivar algún tipo de industria, no sé, digamos, la verdad que Argentina es un país muy diverso, donde prácticamente cada provincia tiene su razón de ser y sus cosas lindas, digamos, o sea, Sí, siendo... igual yo creo que el debate que se había planteado en los 90, inclusive con Carlos Rodríguez, que era regionalizar y que, qué sé Bueno, yo, sí, no sé, varias provincias tengan un solo poder legislativo, un solo poder judicial, un solo poder legislativo, ayudaría. Lo que pasa es que ahí bueno, te entra el negocio de la política, ¿viste? Todos quieren vos tener en un curro encima, Argentina, ¿eh? y sin hablar de las provincias, en Argentina vos tenés subsecretarios de la Nación, que es un puesto, digamos, de cuarta o quinta categoría, que Sí. tienen jefe de protocolo, jefe de gabinete, dos choferes, o sea, es una locura.
Por supuesto que hay muchas empresas que deberían ser unicamerales o deberían fusionarse, pero eso ya es una, digamos, es tan solo un sueño, digamos, a esta altura. Creo que estamos muchos pasos atrás. Ahora, es cierto que por ahí, si hay, no sé, si La Rioja y Catamarca y Salta y Jujuy no son sustentables, quizá podrían fusionarse en una mega provincia del norte y bueno, y de esa manera ser sustentable. Son temas que habrá que analizar, pero definitivamente, si seguimos con el sistema tributario que tenemos hoy, seguimos generando dependencia de las provincias con el Estado Nacional y seguimos generando incentivos totalmente contrarios a lo que el país debería estar generando. Sí. Te hago la última. Estudiaste el Dale. caso bueno, en realidad yo estudié el caso de Estados Unidos en su Ujú. momento, hará 2 o 3 años atrás, para ver si había funcionado la curva de Laffer en la época de Reagan y funcionó. Sí, funcionó con Reagan y funcionó con Trump también. Claro, pero además, bueno, pero ahí Trump en realidad hizo una cosa un poco distinta a la de Reagan, pero de todas maneras, con Reagan, él el problema que tiene de déficit fiscal es porque aumenta el gasto público por el armamentismo que entra en la carrera de la guerra de Sí, la galaxia, ¿te acordás? Etcétera. sí, 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 Pero, sí, claro. pero la recaudación subió. Hubo algún delay, pero subió. Sí, Eh, Ahora, el caso de Irlanda es otro. Después otro que también bajaron impuestos fueron los países que todavía siguen creyendo que son socialistas, que son todos los países nórdicos. Me totalmente. refiero a Suecia, Sí, sí, sí. Dinamarca, ¿cómo se llama? Espérate, Noruega. Noruega, sí. Hicieron grandes reformas del Estado Sí, y sí, bajan el gasto público monumentales. la más destacada de esa fue la sueca, La sueca. eh, pero también tenés ejemplos en Canadá, tenés ejemplos en Andalucía, en España, en Madrid. O sea, hay un montón de ejemplos, no es un tema esotérico, la curva funciona. En el caso de Trump, fue una reforma brutal. Vos pensás que las compañías pasaron de pagar 35% a 21%. O sea, y mucha gente decía que no iba a funcionar. Este, Pero no te y obligaba a ir, la empresa que tenías colocada en el sudeste asiático no te obligaba a traerla. no, no, ese es otro tema que es la repartición de dividendos, digamos. Él lo que planteó, que tenía cierta lógica, digamos, es que él lo que planteó es que las compañías no, fuera del país no sean transparentes fiscalmente. Es decir, si vos tenés lo que se llama retained dividends, tenés ganancias retenidas en Japón, las declaras en Estados Mm. Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Argentina también? Yo no puedo tener una compañía en BVI, digamos, y te dicen, no, la plata es de la compañía. Igual eso parte era mejorable la reforma, pero el punto es que se pensó que no iba digamos, que iba a generar una pequeña baja, que igual era incomparable con la baja de impuestos que había, ¿no? Y sin Sí, embargo, la oficina, digamos, que lleva los cálculos acá, que en manos de la oposición, de los demócratas, terminaron diciendo que básicamente todo el costo fiscal de la reforma lo pagó la mayor recaudación que hubo. O sea, terminó siendo una reforma neutra para el Estado, es decir, se mantuvo la recaudación y la gente tuvo un 30% más de dinero en su bolsillo. mm. El caso de Irlanda lo estudiaste. Caso de Irlanda, sí, 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 lo estudié. Es interesante porque una de las cosas que dice el gobierno actual es que no se puede bajar impuestos con déficit. Y Irlanda tuvo 20 años de déficit antes de bajar impuestos. Mm. Eh, entonces, claramente se puede. Y ¿Cómo segundo, se sí, la financiaban? diferencia. ¿Con ¿Cómo? deuda? ¿Cómo se financiaban? ¿Con deuda? ¿Con Sí, el mm, sí, sí, más que con- nada con deuda, digamos. De hecho, fue el primer país que pidió bailout después de la creación de la Unión Europea, digamos. O sea, lo Ujú, que más tenía era deuda. Llegó hubo años que tuvo déficit de arriba del 9%, digamos, en varios años seguidos, en la década del ujú, 80. Y fue un caso histórico. Es distinto que lo que uno pide de Argentina hoy, porque la ventaja que tiene Irlanda por sobre Argentina, pese a que la posición de Irlanda en los 80 tenía que es peor que la Argentina ahora, pero Irlanda tenía dos ventajas, que era el estar en Europa y el sistema jurídico anglosajón. Con lo cual, lo que sí podía ofrecer Irlanda, con una reforma por supuesto, era seguridad jurídica, que es algo que Argentina hoy no puede ofrecer. Entonces, por más que bajes impuestos, yo no creo que Argentina nunca pueda convertirse en un centro de atracción a empresas extranjeras. Lo que vamos a tener que hacer es, bueno, que vengan inversiones y que los argentinos vuelvan a traer su plata y confíen en su país. Creo que esos serían un par de objetivos
de corto plazo, pensar en mucho más que eso va a ser difícil para Argentina. No sé si vos te acordás, en la década del 70 hubo una huelga de referís en el fútbol argentino, en la AFA, por pago de sueldos y demás, Sí, que hizo la AFA, trajo jueces ingleses para arbitrar partidos en Argentina, y arbitraron un par de fechas hasta que se resolvió el conflicto. Yo siempre digo que si tuviéramos que buscar un atajo para lograr seguridad jurídica, lo que habría que cambiar es el sistema jurídico. O sea, si Argentina, digamos, es imposible, hoy no lo digo a nivel fantasioso, ¿no? Pero si Argentina adoptara el common law, donde los jueces argentinos deberían seguir los precedentes de los jueces ingleses y no podrían apartarse de eso, porque en eso consiste el common law, en sí, los precedentes judiciales, creo que la justicia empezaría a funcionar. Eso le daría seguridad jurídica al país. Entonces, más que dolarizar la economía, que es tema para otro debate, yo mm, trataría de resolver el tema del derecho aplicable y cómo eso da o no seguridad jurídica al tercero que viene a invertir. sí. Eh, bueno, yo, a ver, si no, el hacha no, al final no Se entró. aburrió. No, no, se arrugó, como de costumbre arrugó, como buen hincha de Chicago. Bueno, hincha de Eh, Chicago, ¿qué vas a hacer? Equipo chico. eh, yo diría que como resumen, bueno, claramente el sistema tributario argentino es un caos. Poner orden en esto va a llevar mucho tiempo, pero Sí. el rumbo sería impuesto a las ganancias, impuesto a las ventas y dejar en todo caso, bueno, algunos otros impuestos ahí menores, como decías vos, el del cigarrillo, cosas por el estilo. A mí mucho no me atraen ese tipo de cosas, pero hasta estoy dispuesto a negociarlas y los de comercio exterior. Pero los de comercio exterior tienen que ser únicos. Sí, sin duda. Sin duda. Tampoco O puede estar sea, jugando cada año cambiando las tasas, digamos. claro, a ver, yo por ejemplo, en esto de lo que están haciendo ahora, te bajo el impuesto a la importación de No, es que, heladera, lavarropa, que yo, pero el otro te lo dejo igual, no. Si bajas los mira, impuestos, bajas hay los impuestos para una. todos. Antes de que. No quiero robarle mucho tiempo a la gente que está escuchando, ¿no? Pero antes de que Laffer plantea el tema de la curva, eh, eh, él estuvo asesorando al gobierno de California en un proyecto que se llamaba Propuesta 13. No sé si escuchaste, no es muy conocido la propuesta, pero vos, California tiene un problema muy grave con el impuesto a la propiedad inmueble. El Ujú, impuesto era del 3% y el Estado podía fijar la evaluación una vez por año como quisiese. Eso generaba una falta de previsibilidad muy grande, sobre todo en las propiedades que eran tipo granjas o comerciales, y hacían ujú, que gente se fundiera. Entonces la propuesta 13 fue el primer trabajo tributario conocido del AFAR. Él lo que hizo fue, primero que retrotrajo 6 años los impuestos, creo que del valor de las propiedades, perdón, de 1983-82 se llegó a 1976 o algo por el estilo, no me acuerdo exactas las fechas, pero más o menos por ahí. sí, Lo bajó al 2% en lugar de 3% y estableció que podía ser subido hasta un máximo porcentaje por año. Y eso le dio previsibilidad y terminó aumentando también la recaudación. Fue el primer experimento de la FED en Estados Unidos. eh, bueno, yo creo que el tema impositivo da para bastante más, pero sí nos queda claro ir a un flat tax, ir a un impuesto de IVA de consumo, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Correcto. Eh, y dos o tres impuestos más, y con eso debería arreglarse el tema. El gran dilema que tenemos es que en el 94 metieron la coparticipación dentro de la Constitución y ahora anda a arreglar ese problema, porque recordemos que al leer a la gente que la coparticipación tiene dos partes. La primaria, que es de lo que se recauda, cuánto se queda en la nación, cuánto se queda en las provincias, y la secundaria es de lo que va a las provincias, cuánto le corresponde a cada una. Para que los 24 distritos se pongan de acuerdo va a ser un caos eso. Sí, sí, sin Nunca, duda. Sin duda. uno que no esté de acuerdo no funciona. Va a ser, y además como es redistributivo, una provincia le va a querer afanar a la otra. Entonces va a ser un problema eterno ese. Sí, Eso yo es un creo que es un problema problema que serio. además se va agrandando a medida que no lo ataquemos, con lo cual es un tema también. Sí. Bueno, no sé si querés cerrar con algo más o ya te No, largo. no, creo que ya dijimos todo lo que había que decir. Pero bueno, un placer conversar contigo, Cacha, como siempre. Gracias igual para vos, Martín, y gracias a la Abrazo, gente que estuvo querido. escuchando. Un Cuídate. abrazo. Chao, Nos chao. vemos.